¿Y qué cambió ahora para que esto vuelva a ser esgrimido políticamente por la administración de Trump en esta nueva oleada de ataques contra Cuba? Mira, yo creo que no ha cambiado nada. Ayer estaba yo pensando que es una coincidencia. A lo mejor los numerólogos pueden explicarla. Yo no practico la numerología. Pero en este sube y baja y en este cachumbambé de la historia, ¿no? que se crea entre los dos países, pareciera que cada 30 años se alinean las estrellas y se crean las condiciones para que caigamos en una situación como esta. En el año 61 era, bueno, Cuba luchando por su supervivencia, eh, los Estados Unidos tratando de asesinar a la revolución en la cuna. En los años 90, el campo socialista que se había derrumbado, Cuba sola, tratando de construir el socialismo, la situación económica en Cuba muy complicada, humanitariamente también. Viene la ley Torricel y los Estados Unidos vuelven otra vez a apretar el bloqueo contra Cuba, la ley Torricel y luego la Bolton. Y ahora estamos en una situación similar. Es como que vuelve otra vez a repetirse la historia. Por eso digo que no ha cambiado mucho nada. Lo que caemos en situaciones que vienen siendo réplicas de lo que pasó hace 30 años y hace 60. El país está en una situación difícil. Nosotros, desde que Trump asumió la primera administración, nos impuso 253 medidas para estrangularnos. Después vino la COVID, que fue un impacto durísimo en medio de esas medidas. Llegó Biden y no hizo nada para cambiar aquello. Y ahora viene Trump de nuevo y aplica estas nuevas medidas. Y todo esto va creando en este elemento de Miami nuevamente la ilusión de que ahora sí los Estados Unidos les pueden entregar la invasión que no les entregaron en el año 61. Hermanos a rescate al final, y Basurto en particular, lo que aspiraba era a esa invasión. Y todo el esquema de provocaciones en que ellos se montaron en los años 90, lo que estaban buscando era eso. Hay una cosa muy sintomática cuando se habla de la filosofía de hermanos rescate, no dicha por mí, sino por ellos. Cuando ellos entraban a Cuba, eran cubanos libres que estaban ejerciendo el derecho de entrar a su país. Cuando Cuba reaccionaba, regresaban a Estados Unidos, le exigían al gobierno americano que hiciera algo porque ellos eran americanos. O sea, eso es un esquema que viene desde que yo tenía 5 años y no cambia. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Ahora están ellos de nuevo recordando que eran ciudadanos norteamericanos, que fueron derribados por Cuba. Ya no son ciudadanos libres que venían, como decía él, se lo decía inclusive a las autoridades cubanas, cuando reportaba la posición y le decían que estaba violando el espacio aéreo. Él decía que era libre y tenía el derecho de regresar, etcétera. O sea, pero en el fondo siempre sigue siendo para ellos el mismo deseo, la misma necesidad, esa espina clavada, según la cual Kennedy no invadió a Cuba cuando ellos esperaron que lo hiciera. Y lo que están tratando ahora ellos, en el contexto de esta situación en la que Trump, además, es un desquiciado, un sociópata y puede hacer cualquier cosa, es que en todo este contexto en el que Trump está sopesando pros y contras y haciendo un análisis de costo-beneficio, que es lo que está pasando ahora, el encauzamiento a Raúl incremente el peso de la variante más salvaje, más bestial, que sería una invasión a Cuba. Ellos están tratando de añadir a esa variable una yo diría, en la fórmula, una variable que pese y ponga a Trump en la disyuntiva de hacer algo, porque realmente lo es. O sea, estamos hablando de un encauzamiento. Ya Trump secuestró a Maduro, asesinó a Jamenei, y a ellos les parece la continuidad lógica después de este encauzamiento y analizando la conducta de Trump, que la continuidad lógica de este paso sería que Trump opte por alguna medida contra Cuba que genere la invasión que ellos siempre han querido. En términos jurídicos, esta acusación contra Raúl se cae en 3-2-1, ¿no? Porque evidentemente si algún fiscal en cualquier rincón del mundo optara por acusar al presidente de Estados Unidos,
bueno, lloverían las causas contra Washington por la cantidad de asesinatos que han cometido a lo largo de la historia. Digo, ¿cómo se puede sostener una acusación a 30 años contra un dirigente de un país que fue presidente, ejerciendo un derecho soberano de defensa de su territorio? El acta de acusación parece hecha por un familiar de Batista. Es pura política. Jurídicamente está muy floja. Aun cuando ellos tratan de amoldar la ley a su conveniencia y tratan de malinterpretarla todo lo que pueden, jurídicamente es muy floja, porque efectivamente tú no puedes juzgar los actos de un Estado que está protegiendo su soberanía. O sea que eso jurídicamente ya se cae. Pero hay que entender que a ellos no les importa mucho la justicia, ni les importa tampoco ni la ley internacional ni la suya propia. O sea, vamos, tienen un presidente ilegalmente preso en Nueva York en este momento. Y sobre la base de un cártel que ya se cayó, ahora resulta que no existe, el cártel de los soles. ¿De qué están acusando a Maduro? De tener armas. Figúrese usted, el comandante en jefe de cualquier ejército tiene armas a su disposición. Es una cosa absurda completamente. Pero a ellos no les importa. Hay que entender también lo que ha representado la desfachatez de Trump para la derecha. Ha sido, y cuesta trabajo decirlo porque uno no quisiera pensar que en términos humanos hay que inclusive las cosas así. Pero la desfachatez de Trump para la derecha ha sido un soplo de aire fresco. Ha sido una licencia para hacer lo que les dé la gana. Y por eso tenemos a tanta gente haciendo lo que puede, lo que quiere. Tenemos a Israel cometiendo un genocidio frente a todo el mundo, porque Trump le ha dado carta de impunidad a todo el que se ponga de su lado. Y por supuesto, si él ha sido capaz de hacerlo es porque él se considera hoy por hoy Dios en la tierra y más nadie. Así que en términos legales no importará, ¿no? A ellos no les importa, se las arreglarán bueno, en caso de que pudieran, ¿no? Se las arreglarían para encontrarlo culpable en Miami sin ningún problema. En el territorio de las pruebas, René, se cita un audio de Raúl en la acusación que hace Estados Unidos. Un audio que ha trascendido muy poco lo que contiene, que no explica la culpabilidad. ¿Usted conoce ese audio? ¿Es veraz? El audio sí pareciera ser real, pero lo mejor que tiene ese audio es que es exculpatorio. Porque todo lo que está hablándose en ese audio tiene que ver con la violación de la soberanía del país. O sea, en ese audio no se dice nada que no sea proteger a Cuba si se entra en su territorio. Lo que Raúl está diciendo es que tengan cuidado no derribarlos sobre tierra, porque obviamente si derribas un avión en el malecón de La Habana puede caer en el Hotel Nacional. Eso cualquiera lo sabe, no hay que ser especialista en aviación. Y lo que está diciendo Raúl es que los derriben sobre el agua, sobre la parte territorial que está conformada por el mar, porque es lógico, no puedes derribarlo sobre tierra. Pero tampoco se habla de irlos a buscar aguas internacionales, ni mucho menos, al contrario. Se insiste una y otra vez en esa conversación en que Cuba está defendiendo su soberanía y de que no va a permitir más que se siga entrando al territorio impunemente. O sea que realmente ni siquiera el audio, a mí a veces me causa risa porque el audio es exculpatorio completamente desde el punto de vista de la legalidad. No implica ninguna culpabilidad en absoluto sobre Raúl Castro. Muy por el contrario, implica a un jefe de ejército que está cumpliendo con el deber de proteger las aguas territoriales del país. Es muy importante la batalla de ideas y la batalla de comunicación, porque en esta batalla también cognitiva, la utilización que ellos tienen de todos estos nuevos medios de comunicación masiva, de deformación de la realidad y de afectación, como decía Fidel en un momento, de acá, de la maquinita de pensar, logran imponer un criterio de verdad sobre que el Che era un asesino, que Fidel era un asesino, que Raúl es un asesino, que la revolución, que Cuba es un Estado fallido, que el problema de la alimentación y de la energía es un problema del fracaso del socialismo. Nosotros intentamos, por supuesto, con este programa y con otros más, dar esa batalla en una condición absolutamente desigual. Cómo aprovechan los momentos críticos con varios factores, como decíamos, el periodo especial en los años 90,
la pandemia, la afectación que tuvo a partir de la caída del turismo en Cuba, que es los recursos que brinda el turismo son esenciales para la vida del pueblo cubano, pero además también cuando vos mencionabas de la posibilidad que presentaba José Basulto de afectar la energía en Cuba, la medida de Trump de diciembre sobre el tema del petróleo, el bloqueo petrolero, encuentra no dentro del territorio, pero sí en forma de bloqueo y de extorsión, impedir que llegue petróleo no solamente para energía, sino para la producción, para la industria en Cuba. Y el 3 de enero tiene la acción militar, el secuestro de Nicolás Maduro, y un hecho objetivo y concreto, se apodera del petróleo, la principal reserva de petróleo del mundo, que es la cuenca petrolera de Venezuela. Esas circunstancias son aprovechadas en este momento por Estados Unidos, por Donald Trump, para esta nueva ofensiva contra Cuba y afectando también a las empresas, acusando a las empresas. Nosotros, desde la solidaridad con Cuba, que compramos paneles solares, por estas últimas órdenes ejecutivas de Trump, al decir que el Ministerio de Energía y Minas es una organización terrorista, que el ICAP es una organización terrorista, y dice todo lo que estén vinculados, sean todo tipo de organización o personas, a ese tipo de organismo de Cuba, son también terroristas. Por lo tanto, hasta nosotros de la solidaridad pasamos a ser terroristas. Es tan importante poder desmembrar esas mentiras, como lo estamos haciendo y como lo está permitiendo esta oportunidad René, y tengamos la capacidad de reproducción en toda América Latina con esta nota, porque conocerlo de hermano al rescate es esencial. Pero la pregunta que quería hacerte es, este momento actual, este momento de falta de energía, de el bloqueo energético, de las sanciones a organismos de gobierno y a miembros del gobierno de Cuba, ¿cómo ha afectado a partir del 3 de enero la vida y la planificación en Cuba ante esta agresión tremenda que está desarrollando delante Donald Trump y Marco Rubio? Apoyarme en algo que usted dijo que me parece importante, porque tiene que ver con lo que me preguntaban antes, en relación con la base jurídica de la acusación. Y tenemos el ejemplo que usted acaba de poner. A ver, Cuba no agredió a Estados Unidos por Bahía de Cochinos. Cuba nunca armó bandas dentro de Estados Unidos para que asesinaran maestros, campesinos. De Cuba nunca ha salido una lancha a tirotear hoteles en Miami Beach. En Cuba nunca ha habido campamentos para preparar terroristas que vayan a Estados Unidos a hacer nada. En Cuba jamás ha habido una base de inteligencia como lo hubo en Miami en los años 60, que era la segunda más importante de Estados Unidos, de la CIA, para agredir a otro país, Cuba. ¿Y cuál es el que hace listas de países terroristas? ¿Cuál es el que pone a Cuba en una lista de países terroristas? El país que durante 60 años ha estado cometiendo actos terroristas contra Cuba. O sea, yo pienso que esto viene a demostrar lo que decía yo en relación con la desfachatez. El imperialismo norteamericano siempre ha sido desfachatado y la derecha siempre lo ha sido, pero Trump le ha dado una cualidad a la desfachatez que jamás nadie había tenido la cara tan dura de dársela. Y yo pienso que eso es importante de que lo aprecien los oyentes y de que lo entiendan, porque es inconcebible que un país que ha sometido a otro durante 60 años a acciones terroristas, que ha asesinado, aquí se han asesinado muchas personas, cientos de personas han muerto por el terrorismo organizado de Estados Unidos, apoyado por el gobierno norteamericano. Si realmente en este planeta existiera la justicia, aquí en Cuba estarían presos todos los presidentes de Estados Unidos del 59. Entonces es importante que se entienda esto y que se entienda hasta qué punto esa desfachatez sirve de estímulo a quienes quieren lanzar a Trump contra Cuba. Yo pienso que lo único que inhibe a Trump en este momento es el cálculo de cuánto le costaría. Ya nosotros estábamos pasando por momentos difíciles, por supuesto, porque la economía cubana ha estado en constante asedio. Recuerden que ya hace más de 2 años, yo creo que inclusive fue Trump, en su primer mandato,
el que le retiró el ESTA a los europeos para si venían a Cuba. O sea, estamos hablando de un golpe al turismo que nos quitó posiblemente cada año decenas de miles de turistas potenciales que para poder ir a Estados Unidos decidieron no venir a Cuba. Y así ha habido una serie de medidas que han sido durísimas y directas al corazón de la economía cubana. Y el día 3 de enero se produce todo este desarrollo de los acontecimientos y a veces me pongo a pensar, no es solamente el tema del petróleo y la energía, que ya de por sí pudiera poner de rodillas a cualquier sociedad. Es la cantidad de turistas que han dejado de venir en la alta turística y que tenían ya su reservación y a los que hubo que devolverle su dinero. Es la capacidad productiva del país como se ha reducido. Yo pienso que este golpe nos ha costado a nosotros varios miles de millones de dólares. Posiblemente en este momento, si nos dejaran comprar petróleo, no podríamos ni comprarlo porque no tenemos el dinero. Y todo eso ha sido producto de este golpe, que porque ellos han tomado medidas quirúrgicas contra Cuba, dirigidas al corazón de las actividades que nos permiten a nosotros mantener el país viviendo, funcionando. La campaña contra los médicos ha sido brutal, las misiones médicas. Han arrodillado a un montón de gobiernos. Ese dinero era para nuestro sistema de salud. Esos médicos ingresaban al país y ese dinero era para poder mantener el sistema de salud universal que tenemos en Cuba. Y ha sido golpeado en su corazón, haciendo que varios países retiren a los médicos de su país y dañando a los pacientes de esos médicos. O sea, que inclusive han hecho que esos gobiernos actúen en contra de su propia población para privar a Cuba de un ingreso. Y los efectos se sienten. Bueno, ahora mismo se fue la luz cuando estábamos conversando. Yo tengo una batería aquí, no es gran cosa, un panelito con una batería y la pude poner. Pero no todo el mundo tiene eso en Cuba. Y hay personas que están viviendo en la oscuridad durante días, cocinando con carbón en el campo, comprando la comida de un día para otro porque no pueden guardarla. Realmente es una situación brutal, difícil, es un genocidio contra una nación, poniendo en práctica una política que se diseñó hace más de 60 años para que el país se ponga de rodillas y después ellos poder imponer las condiciones con las cuales relacionarse con Cuba. Bueno, lo planificado por la doctrina Monroe, René, que se está cumpliendo al pie de la letra. Hemos visto declaraciones de la gobernadora colonial de Puerto Rico, que adelantaba un posible ataque sobre la isla soberana esta semana entrante. ¿Usted cree que esto es una presión psicológica? Porque por otro lado, Trump está diciendo que el colapso va a ocurrir en el verano, cuando la falta de electricidad se ponga más pesada, digamos, en la isla. ¿Qué mirada tiene usted sobre estas declaraciones? Yo pienso que hay ambas cosas. Yo pienso que a lo mejor él esperaba que para este momento ya hubiera existido el colapso. Ellos siempre han subestimado la resistencia de los cubanos. Y no deja de ser cierto que la gente está inconforme, que la gente está molesta, que muchas veces criticamos al gobierno por políticas que pudieron haber sido más efectivas, pero también hay mucha conciencia aquí en Cuba de quiénes son los verdaderos enemigos, de quienes se levantan cada mañana para hacernos daño. Y ese no es el gobierno cubano, es el gobierno norteamericano, que todos los días se levanta pensando en cómo nos daña, en cómo nos hace peores las cosas. Y entonces, para la mayor parte de los cubanos, yo pienso que es un problema inclusive hasta de elemental dignidad no admitir que venga a salvarte el que te ha estado agrediendo durante 60 años. Es absurdo completamente. Esta señora de Puerto Rico es irrelevante. Yo pienso que es una repetidora más expresando ese malsano deseo. Y claro, yo pienso que también el uso de tipos como ella también forma parte de la guerra psicológica, pues no deja de ser una guerra psicológica. Aquí a veces nosotros nos ponemos a conversar y decimos, bueno, que acaben de llegar ya y entrarnos a tiro, ¿cuál es el problema? Porque tú dices, bueno, hay veces que yo me levanto por la mañana pensando en mis trabajadores que no están trabajando porque no hay combustible y no están ganando el dinero que pueden ganar. Y de verdad que a veces tengo deseo de que vengan y coger un fusil y acabar de resolver el problema. Después se me quita, porque la guerra es una salvajada, es una barbaridad. Pero no deja de ser un elemento que gravita sobre la población
y la gente no deja, y siempre es tema de conversación, porque obviamente, además sabemos que la posibilidad está ahí, o sea, no es tampoco, no es una entelequia, es que realmente puede pasar mañana, puede pasar en cualquier momento, lo sabemos. Él puede levantarse un día y si los archivos de Epstein se revolvieron un poco, decidir meterle mano a Cuba, Claro. para que la gente no piense en los archivos de Epstein. O puede tener un problema conyugal con Melania y meterle mano a Cuba. Esa es la realidad, porque es un tipo que actúa así. Y eso no deja de ser parte de esta guerra. Pero a pesar de eso, nosotros, los cubanos, estamos haciendo la vida tranquilos. Tampoco o sea, hablamos del tema, lo analizamos, pensamos, bueno, qué se pudiera hacer en caso de que ocurra esto, ocurra lo otro. Pero por otra parte también vivimos tranquilos. Decimos, bueno, si va a pasar algo, que pase, pero tampoco podemos suicidarnos antes de tiempo, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ve, René, la solidaridad internacional en este momento con Cuba? Yo creo que hace falta más. Yo pienso que hace falta más. Yo estuve en Chile hace unos meses. Bueno, de hecho, el 3 de enero estaba yo en Chile y le decía a los compañeros en Chile que necesitamos solidaridad preventiva. Que la gente siembre conciencia acerca del hecho de que realmente puede pasar, de que no es un juego, de que no es una barabuconada de Trump. Que la gente entienda que si alguien lo convence de que el cálculo es positivo en términos de costo-beneficio, él lo hace. Porque es un tipo que lo puede hacer, tiene la voluntad, las características personales para hacerlo, para cometer cualquier crimen. Y muy fácilmente, aunque le salga más después y lo pague con su presidencia y el Partido Republicano pierda las elecciones o lo que sea, pero bueno, los muertos no pueden revivirse. Y va a haber muchos muertos, va a haber mucha sangre de aquí y de allá, porque también nosotros nos vamos a defender. Y yo no quisiera tener que dispararle a ningún joven americano, no tiene nada que ver conmigo. Yo quisiera recibirlo aquí como turista, como amigo, como visitante, como deportista de la aviación que soy. Pero bueno, si se produce esa agresión, por desgracia, vamos a defendernos. Y es triste porque a veces uno se pone a pensar y es tan obvio, que sería tan beneficioso para ambos países sentarse, ponerse de acuerdo y tener una relación normal, que a veces realmente es inconcebible que haya quien no piense que esa es la solución y que haya gente que esté empujando por la guerra, que va a ser mala para ambas partes. Cuando ellos pudieran venir aquí a hacer negocios con nosotros y traer turistas y dirigir hoteles aquí, gestionarlos, invertir, hacer lo que quieran, sin necesidad de acudir a la guerra, sin necesidad de acudir a esas salvajadas. Pero bueno, desgraciadamente el mundo no es como uno quiere, el mundo es como es y ese es el presidente que nos ha tocado enfrentar en estos años. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué están viendo? ¿Qué posición tienen con respecto a los gobiernos del mundo? Entendiendo que en los últimos años venimos del genocidio en Gaza, venimos de la guerra y el ataque en Irán, venimos de lo de Venezuela en este año. ¿Qué pasa con la comunidad internacional en términos gobiernos y en términos instituciones que, aunque desprestigiadas como Naciones Unidas, todavía existen, ¿no? A mí me da pena cómo se ha asumido como natural el derecho, la prerrogativa de este señor de decidir quién gobierna en cualquier país. Inclusive tratándose de un tipo que en su propio país impugnó las elecciones y decidió que no, que él tenía que seguir gobernando. O sea, hasta eso, vaya, ni siquiera sus propias elecciones las respetó. Y sin embargo, a muchas personas, sobre todo a la gran prensa, nunca se cuestiona el derecho que este hombre tiene de decidir si Maduro es el presidente legítimo o no, porque eventualmente, bueno, no sé, un día a lo mejor va y coge preso a Biden porque le robó las elecciones en 2020, no sé. Es una cosa increíble, pero desgraciadamente hay mucha cobardía moral en el mundo, mucha gente que piensa solamente en su salario y en hacer dinero y parece que hoy por hoy escribir en la prensa corporativa es un buen negocio también. El periodismo se ha prostituido completamente. Y por otra parte, la ciudadanía
Es irrelevante. El mismo genocidio de Gaza, ¿cuántos millones de personas no han salido a las calles durante años a protestar contra el genocidio de Gaza? Pero los gobiernos se hacen los ciegos. Mira, yo me pregunto qué clase de democracia es esa, cuando la gente está protestando contra un genocidio que está sucediendo frente a nosotros en tiempo real, y los gobiernos, ahora últimamente uno que otro gobierno ha tomado alguna posición en relación con Israel, porque es insoportable, es insostenible, pero realmente yo pienso que nosotros tenemos que prepararnos, y lo digo con pena, porque Cuba ha dado mucha solidaridad y ha ayudado mucho. Y no estoy tan seguro de que vayamos a recibir de vuelta ni siquiera la mitad de esa solidaridad. Lo digo como cubano. Y tenemos que prepararnos nosotros para defendernos, para ser nosotros quienes le hagamos pagar ese costo a Trump si se decide lanzar esa aventura. Tendremos que hacerlo y después darnos el golpe en el pecho que fuimos los que lo hicimos solos. Es una pena, pero realmente, a excepción de, por ejemplo, el gobierno de México, que ha sido ejemplar en la conducta que ha tenido, y alguno que otro que ha ayudado, pero a mí me parece que la reacción en términos de lo que llaman la comunidad internacional es bastante tibia. Nosotros escuchamos muchas voces después del ataque a Venezuela, René, ¿no? Que tienen en común la falacia de la acusación, pero bueno, sirve como excusa para que el imperio siga adelante con sus planes. Pero escuchamos mucho sobre la supremacía tecnológica que se demostró en el campo de batalla en Venezuela, donde los únicos combatientes fueron los 32 héroes cubanos, ¿no? Usted que conoce el sistema de defensa de Cuba, ¿cuál cree que es el plus que en este momento tiene Cuba frente a ese despliegue de tecnología que tiene Estados Unidos, aunque está debilitado por la guerra de Irán y demás, pero es innegable que están muy avanzados en esos sistemas, ¿no? Bueno, yo no atribuyo lo de Venezuela solamente a la supremacía tecnológica. Yo pienso que tuvo algo que ver, tiene un impacto obviamente, pero no se lo atribuyo solamente a eso. Nosotros tenemos una concepción de guerra que es la guerra de todo el pueblo. Estamos conscientes de que en las fases originales de un conflicto con Estados Unidos, ellos van a campear por su respeto lanzando unos misiles, la aviación que tienen con mucha tecnología, pero también estamos preparados para hacerle daño desde el principio. Yo pienso que Estados Unidos tiene un talón de Aquiles, y es que cada vez sus guerras son más inmorales, y cada vez el pueblo americano se opone más a recibir muertos. El síndrome de Vietnam no los ha abandonado a ellos del todo, y ellos han tratado de hacer la guerra lo menos costosas posible en términos de pérdidas humanas. Pero yo pienso que aquí pueden darse una sorpresa y desde el primer día pudieran tener sus pérdidas. Y cada pérdida esa va sumando. Y finalmente tienen que poner el pie en el país. A no ser que se lancen en una campaña limitada de unos cuantos bombardeos y después no hagan más nada, que eso no tendría ningún resultado en términos de lo que pasa en Cuba. Pero si realmente quieren influir en lo que va a pasar aquí, tendrán que poner la bota en el país. Y la doctrina de la guerra de todo el pueblo es cada cubano que quiera luchar con un fusil en la mano. Y realmente es muy difícil vencer a una ciudadanía que se decide a defender su pueblo, su ciudad, sus campos, en la que cada cual está preparado para asumir un rol e irles poco a poco sumando bajas al enemigo. Y yo estoy convencido de que aquí, cuando ellos pongan el pie en tierra, va a haber unos cuantos miles de norteamericanos que van a perder la vida.